Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y mucha buena onda. Hoy nos adentraremos en un tema que sé que les va a encantar, sobre todo si son tan fans como nosotros de las historias de amor, de esos cuentos de hadas modernos que nos hacen suspirar y creer en la magia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos en la vida de dos personalidades que han cautivado corazones alrededor del mundo, dos nombres que resuenan con talento, carisma y por supuesto, muchísima química, Ander Zell y Kerem Bürsin. Pero no vamos a hablar de su carrera en general, ni de sus proyectos individuales, sino que vamos a enfocarnos en 3 días específicos, 3 momentos cruciales que, como un efecto dominó, desencadenaron una serie de eventos que cambiaron sus vidas para siempre. 3 días que sin saberlo, los unieron de una manera que nadie, ni siquiera ellos mismos, podían haber imaginado. Vamos a analizar estos 3 días, los eventos que los rodearon, las emociones que seguramente experimentaron y sobre todo, el impacto que tuvieron en su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Prepárense para revivir momentos llenos de romance, de tensión, de risas y, por qué no decirlo, de un poco de drama. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, me gustaría pedirles un favor muy especial. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan analizando las relaciones de sus celebridades favoritas, si quieren estar al tanto de todos los chismes y noticias del mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse a nuestro canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, déjenos un like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Nuestro primer día clave nos transporta al mismísimo inicio de su aventura, el momento en el que todo comenzó a tomar forma, el rodaje de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos por aquí. Imaginemos la escena, un set de grabación bullicioso, lleno de luces, cámaras, técnicos y por supuesto, los protagonistas. Ander Zell, una joven actriz con una belleza innegable y un talento en ascenso, y Kerem Bürsin, un galán consolidado con una sonrisa que derrite corazones. El ambiente estaba cargado de expectativas. Ambos eran conscientes de la responsabilidad que tenían entre manos, dar vida a Eda y Serkan, una pareja que desde el guión, prometía ser explosiva. Pero más allá de las expectativas profesionales, existía una incertidumbre personal. ¿Cómo sería la química entre ellos? ¿Lograrían conectar y transmitir esa magia que el público esperaba? Este primer día de rodaje fue fundamental. No solo porque debían comenzar a construir sus personajes, sino también porque debían empezar a conocerse, a romper el hielo y a establecer una relación de confianza. Y aunque al principio pudo haber cierta timidez, cierta cautela, rápidamente se dieron cuenta de que tenían mucho en común. Compartían un sentido del humor similar, una pasión por su trabajo y una visión creativa muy alineada. Las primeras escenas que grabaron fueron cruciales. No solo para definir el tono de la serie, sino también para establecer la dinámica entre Eda y Serkan, y por extensión, entre Andy y Kerem. Recuerden la escena en la que Eda le pone las esposas a Serkan. Una escena cómica, llena de tensión y coqueteo. Esa escena sin duda marcó un antes y un después. No solo para la serie sino también para la relación entre Andy y Kerem. Imaginen la energía en el set mientras grababan esa escena. Las risas, los nervios, la concentración. Se podía sentir la chispa, la conexión que comenzaba a surgir entre ellos. Y aunque en ese momento tal vez no eran conscientes de la magnitud de lo que estaba sucediendo, ese primer día de rodaje sentó las bases para una relación que trascendería la pantalla. Ese primer día, la semilla del amor comenzó a germinar. Pero profundicemos un poco más en ese primer día. No era solo la escena de las esposas la que estaba cargada de significado. Antes de llegar a ese punto, hubo momentos previos, conversaciones informales durante los descansos, miradas curiosas durante la lectura del guión. Ande, conocida por su profesionalismo y dedicación, probablemente estaba enfocada en entender a Eda, en darle vida al personaje con autenticidad. Kerem, por su parte, seguramente estaba trabajando en encontrar la complejidad de Serkan, en mostrar la vulnerabilidad detrás de esa fachada de hombre de negocios implacable. Es interesante pensar en cómo esos primeros intercambios, esas primeras interacciones, construyeron la base de su relación.
Tal vez hablaron de sus experiencias previas en la actuación, de los desafíos que enfrentaban al interpretar a sus personajes. O simplemente compartieron anécdotas personales para romper el hielo. Esos pequeños gestos, esas palabras amables, son los que construyen la confianza y la conexión. También debemos considerar el impacto que tuvo el equipo de producción en la creación de un ambiente propicio para el romance. Un buen director sabe cómo fomentar la química entre los actores, cómo crear un espacio seguro donde puedan sentirse cómodos y vulnerables. Seguramente el director de Senkalkam jugó un papel importante en guiar a Hande y Kerem, en darles la libertad de experimentar y de encontrar la magia en sus personajes. Además, no olvidemos el vestuario, el maquillaje y la ambientación. Todo contribuyó a crear una atmósfera romántica y atractiva. La ropa elegante y sofisticada de Serkan, la belleza natural y el estilo bohemio de Eda, los escenarios impresionantes y las luces cálidas, todo estaba diseñado para evocar emociones y crear una conexión visual entre los personajes. Pero más allá de los elementos técnicos, la clave estaba en la disposición de Hande y Kerem para conectar. Ambos eran profesionales experimentados, pero también eran personas abiertas a la posibilidad del amor. Estaban dispuestos a dejarse llevar, a confiar en el otro y a explorar la química que existía entre ellos. Es probable que durante ese primer día, hayan sentido una mezcla de emoción, nerviosismo y curiosidad. Se estaban conociendo en un entorno laboral intenso y exigente, pero también estaban creando algo especial, algo que trascendería la pantalla y los uniría para siempre. Y aunque en ese momento no lo supieran, ese primer día de rodaje fue el inicio de una aventura que cambiaría sus vidas. Fue el día en que se encontraron, el día en que la magia comenzó a surgir y el día en que la semilla del amor fue plantada. Nuestro segundo día crucial nos traslada unos meses después, cuando la serie ya era un éxito rotundo. Hande y Kerem se habían convertido en dos de las estrellas más populares del momento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y los rumores sobre un posible romance fuera del set no dejaban de crecer. La presión mediática era enorme. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada publicación en redes sociales era interpretada como una confirmación o negación de su relación. Ellos, por su parte, mantenían un perfil bajo, negando cualquier tipo de romance y asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero detrás de las cámaras, la realidad era otra. La convivencia diaria, las largas horas de rodaje, las risas compartidas y las confidencias intercambiadas habían creado un vínculo muy fuerte entre ellos. Se habían convertido en confidentes, en apoyos mutuos, en amigos inseparables. Este segundo día crucial al que me refiero no es un día específico en el calendario, sino más bien un periodo de tiempo durante el cual la relación entre Hande y Kerem evolucionó de una amistad a algo mucho más profundo. Fue un periodo de autodescubrimiento, de aceptación y, sobre todo, de valentía. Fue en este momento cuando ambos empezaron a cuestionarse sus sentimientos, a preguntarse si lo que sentían el uno por el otro era algo más que amistad. Y aunque al principio pudieron haber sentido miedo, incertidumbre y resistencia, finalmente decidieron dar un paso adelante y explorar lo que sentían. Recuerdo haber visto entrevistas de ambos en las que hablaban de lo importante que era la amistad para ellos, de lo mucho que valoraban el apoyo mutuo y la confianza que se tenían. Y creo que fue precisamente esa base sólida de amistad lo que les permitió construir una relación amorosa tan fuerte y duradera. Este segundo día crucial fue un periodo de transición, de crecimiento y de transformación. Fue un momento en el que Hande y Kerem decidieron dejar atrás el miedo y la incertidumbre, y apostar por el amor. Fue un momento en el que se dieron cuenta de que no solo eran Eda y Serkan en la pantalla, sino que también eran Hande y Kerem fuera de ella. Para entender mejor este periodo de transición, es crucial analizar la dinámica del set de grabación en ese momento. La serie estaba en pleno apogeo, los índices de audiencia se disparaban y la presión para mantener la calidad y el ritmo de trabajo era constante. Hande y Kerem, como protagonistas, cargaban con la mayor parte de la responsabilidad. En medio de ese caos, encontraron consuelo y apoyo el uno en el otro. Se convirtieron en el refugio del otro, en la persona a la que podían acudir para desahogarse, para pedir consejo o simplemente para reírse un rato. Esa conexión profunda, esa comprensión mutua, fue lo que comenzó a transformar su amistad en algo más. Es probable que hayan empezado a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, la forma en que el otro sonreía, el brillo en sus ojos, la forma en que se preocupaban por su bienestar.
Esos detalles, esas pequeñas señales, fueron despertando sentimientos que hasta entonces estaban latentes. Pero también es importante reconocer los obstáculos que enfrentaron. La presión mediática, como mencionamos antes, era un factor importante. Sabían que si hacían pública su relación, serían objeto de un escrutinio constante y eso podía afectar su trabajo y su vida personal. Además, existía el riesgo de que su relación afectara la serie. Si las cosas no funcionaban entre ellos, ¿cómo seguirían trabajando juntos? ¿Cómo mantendrían la química en pantalla? Esas eran preguntas válidas que seguramente se hicieron en algún momento. A pesar de esos obstáculos, la atracción entre ellos era demasiado fuerte para ignorarla. Poco a poco fueron cediendo a sus sentimientos, permitiéndose explorar lo que sentían el uno por el otro. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a salir a cenar, a ir al cine, a simplemente disfrutar de la compañía del otro. Esos momentos privados, lejos de las cámaras y de la atención del público, fueron fundamentales para fortalecer su conexión y para confirmar que lo que sentían era real. Fue en esos momentos cuando se dieron cuenta de que no solo se querían como amigos, sino que se amaban como pareja. Y aunque al principio trataron de mantenerlo en secreto, era evidente para todos los que los rodeaban que algo estaba pasando. Sus compañeros de reparto, el equipo de producción, sus amigos y familiares, todos notaban la química innegable que existía entre ellos. Fue un periodo de mucha emoción, pero también de mucha incertidumbre. Estaban enamorados, pero también tenían miedo de lo que podía pasar. Sin embargo, al final, el amor triunfó. Decidieron dejar atrás el miedo y la incertidumbre, y apostar por su relación. Y llegamos a nuestro tercer y último día crucial, un momento que marcó un punto de inflexión definitivo en la relación entre Ande y Kerem, su viaje a Maldivas. Recordemos que la serie Senkalkam llegó a su fin, dejando a los fans con el corazón roto pero también con la esperanza de que la relación entre Ande y Kerem trascendiera la pantalla. Después de meses de rumores, especulaciones y negaciones, Ande y Kerem decidieron tomarse unas merecidas vacaciones juntos. Y eligieron un destino paradisíaco, las Maldivas. Un lugar idílico rodeado de playas de arena blanca, aguas cristalinas y una atmósfera de romance. Este viaje fue mucho más que unas simples vacaciones. Fue una oportunidad para desconectar del mundo exterior, para relajarse, para disfrutar de la compañía mutua y sobre todo, para confirmar sus sentimientos. Fue un momento de intimidad, de complicidad y de conexión. Las fotos que compartieron en redes sociales durante su viaje hablaban por sí solas. Se les veía felices, relajados, enamorados. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos transmitían una complicidad y un amor que no podían ocultar. Fue en este viaje a Maldivas donde Ande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. Decidieron dejar de esconderse, de negar lo que era evidente para todos. Decidieron compartir su amor con el mundo. Recuerdo la emoción que sentí cuando vi las primeras fotos de su viaje. Era como si un sueño se hiciera realidad. Ver a Eda y Serkan juntos en la vida real era algo que muchos fans habíamos anhelado durante mucho tiempo. Este tercer día crucial, este viaje a Maldivas, fue la confirmación de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la magia puede existir fuera de la pantalla y que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Fue la demostración de que Ande y Kerem no solo eran una pareja en la ficción, sino que también eran una pareja en la vida real. Pero analicemos con mayor detalle la importancia de este viaje. Después de meses de mantener su relación en secreto, de lidiar con la presión mediática y de equilibrar su vida personal con su trabajo, necesitaban un respiro, un espacio para reconectar y para disfrutar de su amor sin restricciones. Las Maldivas, con su belleza natural y su ambiente relajado, eran el lugar perfecto para eso. Allí, lejos de las cámaras y de los paparazzi, podían ser ellos mismos, podían disfrutar de la compañía del otro sin tener que preocuparse por lo que dirían o pensarían los demás. Es probable que durante este viaje hayan tenido conversaciones profundas sobre su relación, sobre sus planes para el futuro y sobre los desafíos que podrían enfrentar. Se conocían bien, pero necesitaban reafirmar su compromiso y asegurarse de que estaban en la misma página. Las fotos que compartieron en redes sociales son una ventana a esos momentos de intimidad y complicidad. Se les veía riendo, abrazándose, disfrutando de la playa, del sol y del mar. Eran imágenes que transmitían felicidad, amor y una conexión profunda. Pero más allá de las fotos,
lo importante era lo que estaba sucediendo entre ellos. Se estaban reconectando a un nivel emocional, se estaban fortaleciendo como pareja y estaban confirmando que su amor era real y duradero. Este viaje también fue un acto de valentía. Al hacer pública su relación, sabían que se expondrían a un mayor escrutinio, pero también sabían que era lo correcto. Querían compartir su felicidad con el mundo, querían celebrar su amor y querían inspirar a otros a creer en la magia del romance. La reacción de los fans fue abrumadoramente positiva. Miles de personas de todo el mundo les enviaron mensajes de felicitación, de apoyo y de cariño. Su historia de amor se había convertido en un símbolo de esperanza y de inspiración para muchos. Sin embargo, también hubo críticas y comentarios negativos. Algunas personas cuestionaron la autenticidad de su relación, acusándolos de usarla para promocionar la serie. Otros simplemente no podían aceptar que Eda y Serkan fueran una pareja en la vida real. A pesar de eso, Hande y Kerem se mantuvieron firmes en su decisión. Sabían que su amor era real y que no tenían que darle explicaciones a nadie. Se enfocaron en disfrutar de su relación y en seguir construyendo un futuro juntos. Y aunque lamentablemente su relación amorosa no duró para siempre, estos 3 días cruciales siguen siendo un testimonio del poder del amor, de la importancia de la amistad y de la magia que puede surgir cuando 2 personas se conectan de verdad. 3 días que cambiaron sus vidas para siempre, dejando una huella imborrable en sus corazones y en el de todos sus fans. La llama de la esperanza, aunque tenue para algunos, sigue brillando en el recuerdo de esos momentos. Y quién sabe, tal vez el destino tenga preparada una nueva oportunidad para estos 2 talentosos individuos. Hemos recorrido un camino fascinante analizando estos 3 días cruciales en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Recapitulando brevemente, vimos cómo el primer día de rodaje de Esenkal Capm sembró la semilla de su conexión. Luego exploramos el periodo de transición donde su amistad floreció en algo más profundo, un tiempo de autodescubrimiento y valentía. Finalmente fuimos testigos de su escapada a Maldivas, el viaje que confirmó su amor y los impulsó a compartirlo con el mundo. Estos momentos, aunque específicos, resaltan temas universales como la importancia de la conexión genuina, el coraje de seguir el corazón y el impacto que la vida profesional puede tener en la personal. La historia de Hande y Kerem, independientemente de su final, nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares menos esperados y que la amistad es un cimiento sólido para construir relaciones significativas. Incluso después de su separación, la admiración y el respeto mutuo que se profesan siguen siendo evidentes, demostrando la solidez de la base que construyeron. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este viaje. Espero que hayan disfrutado tanto como yo analizando estos momentos clave en la vida de Hande y Kerem. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos impulsa a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estos 3 días les pareció el más significativo? ¿Creen que hubo otros momentos importantes que no mencionamos? Tal vez alguna entrevista en particular, alguna anécdota compartida por algún miembro del equipo de producción, o alguna interacción en redes sociales que les llamó la atención. ¿Qué opinan de la relación entre Hande y Kerem? ¿Creen que su separación fue inevitable, o piensan que aún existe la posibilidad de una reconciliación? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. No se corten y compartan sus ideas. Queremos crear un espacio de diálogo y reflexión donde podamos compartir nuestra pasión por el mundo del entretenimiento y las historias de amor. Y antes de despedirnos, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para nuestro canal. Si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. O al menos, una buena historia que contar.